El fino polvo del bufete de abogados flotaba en el aire, visible contra los haces de sol que cortaban la penumbra de la sala. Mateo, impecablemente vestido con un traje de diseñador que parecía una armadura contra el mundo rústico que lo rodeaba, sentía el cuello de la camisa apretarle con cada monótona palabra del testamento. El aire estaba cargado con el olor a papel viejo y un luto que se negaba a sentir. Para él, la muerte de su padre era solo el último de una larga lista de inconvenientes. Sus ojos fríos y calculadores recorrían el ambiente, evaluando el valor de los muebles antiguos mientras el abogado leía las cláusulas. Fue entonces cuando estalló la bomba, una frase que rompió su indiferencia y lo lanzó a una espiral de furia contenida. La herencia, el vasto y lucrativo rancho que ya consideraba vendido, venía con una condición absurda. Para tomar posesión, necesitaría asumir la custodia legal de Sofía, una niña huérfana que vivía en la propiedad. El abogado levantó la vista por encima de las gafas, clavándola en Mateo, y repitió la frase que selló su destino. Sin la custodia de la niña, Mateo, el rancho y todo lo que hay en él será donado. Usted no tendrá derecho a absolutamente nada. La humillación inicial dio paso a una determinación arrogante. Mateo viajó al rancho, no como un hijo afligido, sino como un ejecutivo resolviendo un problema complejo. El calor lo golpeó como una pared física, el olor a tierra seca y ganado impregnando su ropa cara. El rancho era una inmensidad salvaje, una afrenta a su vida urbana y controlada. Encontró a Sofía cerca del establo, una figura pequeña y silenciosa, con trenzas largas y oscuras y ojos que contenían la profundidad del cielo mismo. Ella no lloraba, solo observaba, con una autosuficiencia que lo desarmó. Creyendo que el dinero podría resolver cualquier ecuación, se acercó con una sonrisa forzada, ofreciéndole el mejor internado de la capital, una vida de lujo lejos de aquel fin del mundo. La respuesta de ella fue el golpe más devastador que su arrogancia jamás había recibido. Sofía lo miró con un desprecio mudo, una mirada que lo despojó de todo su poder. Sin una sola palabra, le dio la espalda y fue a acariciar el hocico de un caballo, un simple gesto que gritaba su rechazo y le informaba de forma inequívoca que aquella tierra y el alma de ella no estaban en venta. Si casos misteriosos y emocionantes como este te fascinan, suscríbete al canal para no perderte ninguna investigación. Nos gustaría saber hasta dónde llegan nuestras historias, así que comenta abajo desde qué ciudad y país nos estás viendo. El pasado de Mateo era un paisaje árido, tal como la tierra que ahora lo rodeaba. Creció a la sombra de un padre silencioso e imponente. Un hombre cuyo lenguaje era el ciclo de las cosechas y el mugido del ganado, no las palabras de afecto que un hijo anhela escuchar. Para el joven Mateo, el rancho no era un hogar, sino una inmensa y solitaria prisión de polvo y silencio, donde se sentía menos importante que el ternero más joven. Cada estación que pasaba, veía a su padre dedicar la vida a la tierra, un amor devoto que él sentía como la más profunda de las traiciones. Fue por eso que huyó a la ciudad, construyendo un imperio de cristal y acero, en oposición directa a las raíces que tanto lo hirieron. El resentimiento era su armadura, el cinismo su defensa contra el antiguo dolor del abandono, una herida que la presencia de Sofía, con su silenciosa necesidad, amenazaba con reabrir dolorosamente. Sofía, por su parte, era una flor silvestre nacida de aquella misma tierra. Hija de trabajadores leales del rancho, perdió a sus padres en un trágico accidente que la dejó bajo la tutela del padre de Mateo. Él la acogió no por caridad, sino por un sentido de honor y responsabilidad, viendo en la niña la personificación del espíritu de aquel lugar. Su pequeña habitación era un santuario de tesoros rurales, plumas de halcón, piedras pulidas por el arroyo y arreglos de flores secas que perfumaban el aire. Su silencio no era vacío, sino una forma profunda de comunicación. Hablaba con los caballos en un susurro, entendía las promesas de lluvia en la forma de las nubes y llevaba en su mirada una melancolía antigua, un eco de la pérdida que solo Helena, la gobernanta de sabio corazón, parecía comprender y respetar. Ella era el alma del rancho, una guardiana silenciosa de sus secretos.
El primer día de Mateo como tutor legal fue un desastre de impaciencia y arrogancia. Intentó imponer la lógica fría de una hoja de cálculo al ritmo orgánico del rancho, exigiendo horarios rígidos e informes de productividad que solo generaron miradas confusas de los capataces. Sofía lo observaba desde lejos, sentada en los escalones del porche, su mirada un juicio mudo que lo desestabilizaba más que cualquier confrontación verbal. Fue Elena quien intervino, colocando una taza de café fuerte frente a él, su presencia tan sólida como los viejos árboles del patio. Con voz tranquila, pero firme, le entregó la primera gran lección de aquel lugar. No puedes comprar el respeto de esta tierra, Mateo, y mucho menos el de ella. Ambos deben ser conquistados, con sudor y paciencia, cosas que tu dinero no puede apresurar. La amenaza externa no tardó en materializarse en la figura de don Ramiro, el vecino cuya codicia era tan vasta como sus tierras. Llegó al rancho con el pretexto de ofrecer sus condolencias, su sonrisa falsa, apenas ocultando el brillo depredador en sus ojos. Sus palabras eran un veneno dulce, lamentando la pérdida de Mateo, y al mismo tiempo haciendo una oferta insultantemente baja por la propiedad, destacando lo cargoso que sería para un hombre de ciudad, especialmente con la responsabilidad de una niña. Era una provocación calculada, una prueba a su determinación. Movido por un orgullo herido que apenas comprendía, Mateo rechazó la oferta con una frialdad cortante, encendiendo, sin saberlo, la mecha de una guerra para la que no estaba mínimamente preparado. Ramiro se fue con la certeza de que la debilidad de Mateo sería su mayor arma. La primera grieta en la muralla de hielo entre Mateo y Sofía surgió en una noche de tormenta. Una vaca dio a luz a un ternero frágil y enfermo, que temblaba, incapaz de mantenerse en pie. El veterinario estaba aislado por la lluvia. Fue el miedo genuino en los ojos de Sofía, una súplica silenciosa, lo que arrastró a Mateo al establo empapado. Allí, bajo la luz temblorosa de un candil, se encontró siguiendo las instrucciones de aquella pequeña niña, que parecía poseer una sabiduría ancestral sobre la vida y la muerte. Sostuvo el cuerpo tembloroso del animal, dándole calor con su propio cuerpo, mientras ella preparaba una mezcla de leche y hierbas. En aquel santuario improvisado, luchando juntos por una vida minúscula, dejaron de ser un problema y una solución. Eran solo dos personas intentando alejar la oscuridad, unidas por un propósito común, determinado a acelerar la venta y demostrar su competencia. Mateo decidió liderar personalmente un recuento de ganado. Montó el caballo más imponente del establo, ignorando los consejos velados del capataz, su postura rígida y la falta de familiaridad evidentes para todos. El resultado fue una humillación rápida y espectacular. El caballo, sintiendo su inseguridad, se encabritó y lo arrojó directamente a un charco de lodo para el deleite mal disimulado de los peones. Cubierto de lodo y orgullo herido, se levantó bajo el peso del fracaso. Lo peor, sin embargo, fue ver a Sofía en el porche. Ella no se reía. Había en su rostro una expresión compleja de lástima y quizás una pizca de decepción, lo que lo hirió más profundamente que la caída. En ese momento, entendió que era un extranjero en su propia herencia. Al día siguiente, con el cuerpo dolorido y el ego hecho jirones, Mateo fue testigo de una escena que lo transformó. Sofía se acercó al mismo caballo que lo había derribado. No había en ella miedo ni vacilación. No usó la fuerza, solo una calma soberana. Susurró palabras que el viento no se llevó, su pequeña mano acariciando el poderoso cuello del animal, que se relajó bajo su tacto, sumiso y confiado. A continuación, la niña caminó hacia Mateo y, en un gesto de una elocuencia abrumadora, le extendió un trozo de caña de azúcar. Era una tregua, una lección silenciosa sobre el poder y el respeto. Él entendió que la fuerza en aquel mundo no provenía de la imposición, sino de la conexión. Con el corazón acelerado, tomó la caña y se acercó al animal, esta vez no como un dueño, sino como un aprendiz. Su primera pequeña victoria, la negociación de un precio ventajoso para un lote de ganado, fue recibida con un contraataque inmediato y cruel. Don Ramiro, usando su influencia política en la región,
consiguió una orden para desviar el curso de un pequeño arroyo que era la principal fuente de agua para los pastizales del rancho. En pocos días, los efectos fueron devastadores. El verde vibrante dio paso a un amarillo enfermizo y quebradizo. La tierra se abrió en grietas sedientas y el ganado comenzó a debilitarse. El ataque de Ramiro no era solo comercial, era una sentencia de muerte para la tierra, un acto de sabotaje que buscaba estrangular al rancho hasta la sumisión. La guerra había dejado de ser una cuestión de orgullo y se había convertido en una lucha desesperada por la supervivencia de todo lo que aquella tierra representaba. La crisis obligó a Mateo a bajar de su pedestal. Se vio trabajando codo a codo con sus hombres, cavando zanjas bajo un sol despiadado, intentando crear nuevos canales de irrigación. El trabajo físico era brutal, despojándolo de su arrogancia urbana y reconectándolo con algo primitivo y real. Sus manos, antes acostumbradas a bolígrafos y contratos, se volvieron callosas y sucias de tierra. En una tarde de agotamiento, mientras bebía el agua fresca que Sofía le había traído en silencio, Elena se acercó. «Tu padre hacía lo mismo», dijo ella, con voz suave. «Decía que la tierra solo devuelve a quienes le ofrecen su propio sudor». En aquel instante, al sentir el dolor en sus músculos y ver el resultado de su esfuerzo, Mateo sintió una punzada de admiración por su padre, comprendiendo el sacrificio que nunca había valorado. El siguiente ataque de Ramiro fue más insidioso. Llegó una carta oficial con el sello del Servicio Social del Estado. En ella se comunicaba la apertura de una investigación sobre las condiciones de vida de Sofía, motivada por una denuncia anónima que señalaba a Mateo como un tutor negligente, sin preparación y movido únicamente por intereses financieros. Las palabras burocráticas eran como navajas, cortando más profundo que cualquier sabotaje físico. Se dio cuenta de la estrategia de Ramiro: asediarlo por todos los flancos. La amenaza de perder el rancho, que antes lo consumía, fue súbitamente reemplazada por un miedo visceral y desconocido: el miedo de que se llevaran a Sofía. Sus ojos encontraron a la niña, que dibujaba tranquilamente en el porche, y una furia protectora, un instinto que jamás supo que poseía, se apoderó de su ser. La vulnerabilidad de Sofía se manifestó de forma inesperada y aterradora. Un pequeño accidente en la cocina, una sartén que se incendió por un instante, fue el detonante de un pánico abrumador. La niña se quedó helada, el cuerpo temblando violentamente, los ojos fijos en las llamas, un terror mudo estampado en su rostro. Elena corrió a abrazarla, calmándola con canciones de cuna, hasta que los temblores pasaron. Más tarde, le explicó a un Mateo conmocionado que los padres de Sofía habían muerto en un incendio que destruyó su pequeña casa años atrás. Aquel miedo era la cicatriz de su mayor pérdida. La revelación golpeó a Mateo con fuerza, añadiendo una capa trágica a la historia de la niña, y sin que él lo supiera, plantando la semilla para el momento en que tendría que enfrentarse al mayor miedo de ella para salvarla. A pesar de la creciente tensión, pequeños brotes de esperanza comenzaron a surgir. Humillado por sus fracasos, Mateo empezó a escuchar. Pedía consejo a los capataces más viejos, aprendiendo los secretos que solo la experiencia enseña. Aprendió a predecir la lluvia por el olor del aire y a distinguir el canto de cada pájaro. Una tarde, mientras reparaba una cerca, erró el martillazo y se golpeó su propio dedo, soltando un grito de dolor y frustración. Fue entonces cuando escuchó por primera vez el sonido de la risa de Sofía. Fue un sonido bajo, rápidamente ahogado por su mano, pero sus ojos bailaban con una alegría genuina. Él la miró, fingiendo una falsa indignación, y ella sonrió abiertamente. Aquella sonrisa, la primera que veía, fue como una lluvia fina cayendo sobre su corazón reseco. En su búsqueda de documentos antiguos que pudieran ayudar en la disputa por el agua, Mateo se aventuró en el polvoriento desván de la casa principal. Allí, dentro de un baúl de madera, encontró el verdadero testamento de su padre. No eran papeles legales, sino cartas, decenas de cartas, amarillentas por el tiempo, todas dirigidas a él, pero nunca enviadas. Con manos temblorosas, comenzó a leer.
Las palabras torpes de un hombre de campo pintaban un retrato que él desconocía, un padre orgulloso de sus logros, pero que sufría con la distancia entre ellos. Confesaba su propia incapacidad para expresar amor con palabras, diciendo que su única forma de amar era trabajando para dejar un legado. Las murallas de resentimiento que Mateo construyó durante décadas comenzaron a desmoronarse, ladrillo por ladrillo, bajo el peso de aquella revelación tardía. Transformado por el descubrimiento, Mateo fue al pueblo y se enfrentó a don Ramiro en la plaza principal. Ya no había vacilación en sus ojos, solo una furia fría y decidida. Ramiro, rodeado de sus aliados, lo recibió con una sonrisa de desdén, seguro de su inminente victoria. Pero el hombre que tenía delante no era el mismo ejecutivo arrogante de semanas atrás. Con voz firme, para que todos oyeran, Mateo hizo su declaración. Esta tierra no está en venta, Ramiro, y Sofía no está sola. Puedes desviar nuestra agua, puedes llamar a tus amigos del gobierno, pero no vas a quebrarnos. Este es nuestro hogar. El uso de la palabra nuestro resonó en la plaza. Ya no se trataba de un activo financiero, se trataba de la familia, se trataba de la pertenencia. Ya no luchaba para poder irse, luchaba para finalmente poder quedarse. La fecha de la visita de la trabajadora social se cernía sobre el rancho como una nube de tormenta. La ansiedad era palpable. Elena limpiaba la casa con un fervor casi religioso, mientras los peones trabajaban en un silencio respetuoso y tenso. Mateo se sentó con Sofía en el porche, intentando explicar de la forma más amable posible quién vendría y por qué. Esperaba verla retirarse a su caparazón de silencio, asustada por la nueva amenaza. En cambio, ella hizo algo que selló su transformación para siempre. Extendió la mano y tomó la de él, sus pequeños dedos cerrándose sobre los suyos con una fuerza sorprendente. No era un gesto de miedo, sino de confianza inquebrantable. En aquel contacto, Mateo comprendió la verdadera herencia de su padre. No era la tierra, era aquella mano en la suya. La batalla que se avecinaba no era sobre su competencia como administrador, sino sobre su valor como padre. El día de la evaluación amaneció bajo un cielo gris y opresivo, un espejo perfecto del nerviosismo que se había instalado en el rancho. El coche del gobierno, un sedán sin color y sin alma, levantó una nube de polvo al estacionar frente a la casa, y de él emergieron dos figuras que parecían cargar el peso de la ley sobre sus hombros. La mayor, la señora Méndez, tenía un rostro severo, marcado por el escepticismo de 1000 casos similares, mientras que su colega más joven observaba todo con una curiosidad analítica. Su presencia absorbió el aire del ambiente, transformando el hogar en un escenario de inquisición. Mateo se sintió como un acusado en su propio juicio, cada palabra pesada y cada gesto escrutado, consciente de que el frágil futuro que había comenzado a construir con Sofía dependía de la impresión que causara en aquellos próximos y desgarradores momentos. La entrevista fue una tortura de formalidades. Sentados en la sala de estar, que de repente parecía fría e impersonal, Mateo respondía a las afiladas preguntas de la señora Méndez. Ella investigó sus finanzas, sus planes para el futuro, su motivación para aceptar la custodia, y él sentía como cada respuesta lo pintaba más como un oportunista que como un tutor. Cuando la atención se centró en Sofía, el corazón de Mateo se hundió. La niña se encogió, respondiendo con monosílabos casi inaudibles, los ojos fijos en un punto invisible en el suelo. Para los trabajadores sociales, su comportamiento era una señal de alerta, la confirmación silenciosa de la denuncia anónima. Vio el plan de Ramiro materializarse ante sus ojos, la verdad distorsionada por la apariencia, y sintió una ola de impotencia desesperada. Fue entonces cuando un olor sutil, casi imperceptible, comenzó a infiltrarse en la habitación. Un olor acre a humo, traído por la brisa que entraba por la ventana. En medio de una pregunta sobre la rutina de Sofía, uno de los capataces apareció en la puerta, con el rostro surcado de preocupación, y le susurró a Mateo sobre un foco de incendio en el pastizal norte, cerca del límite. Intentando mantener la calma y no alarmar a las visitas, Mateo lo despachó con un gesto, asegurando que los hombres se encargarían.
No podía saber que aquella pequeña señal era el presagio de una catástrofe, el primer acto de un drama que estaba a punto de engullirlos a todos. La amenaza física se anunciaba discretamente, mientras la tensión emocional de la entrevista seguía asfixiando el ambiente. Buscando una imagen más positiva, Mateo sugirió que vieran el lugar favorito de Sofía. Los guió hasta el establo, explicando que la niña había pasado las últimas semanas cuidando de un potrillo recién nacido que había sido rechazado por su madre. Al entrar en el ambiente fresco y perfumado de heno, encontraron una escena de pura ternura. Sofía estaba allí, arrodillada junto al pequeño animal, susurrando palabras de aliento mientras lo ayudaba a afirmarse sobre sus temblorosas patas. La dedicación y el amor que emanaban de ella eran palpables, un lenguaje universal que ninguna pregunta formal podría capturar. Por primera vez, la expresión de la señora Méndez se suavizó y un atisbo de comprensión pareció cruzar su rostro. En ese instante, la silenciosa Sofía presentó su más poderosa defensa. El momento de paz fue violentamente roto por gritos procedentes del exterior. El mismo capataz de antes irrumpió en el establo con el rostro cubierto de hollín y pánico. «El viento ha cambiado. El fuego viene hacia acá». El olor a humo era ahora denso y asfixiante, y una siniestra luz naranja pulsaba fuera, transformando el día gris en una visión del infierno. El peligro, antes una preocupación lejana, se había convertido en una bestia hambrienta y veloz, corriendo hacia ellos. El establo, el santuario de Sofía, el único lugar donde se permitía ser niña, estaba directamente en el camino de las llamas. La crisis emocional de la evaluación chocó con una crisis de supervivencia, y los dos fuegos, el burocrático y el literal, convergieron en un punto de explosión. El caos se desató. Los hombres del rancho corrían desesperados, sus herramientas inútiles contra la furia del incendio. Los trabajadores sociales retrocedían hacia el coche, gritando a Mateo que saliera de allí. La señora Méndez, con el rostro pálido, lo agarró del brazo implorando: «Señor, tiene que sacar a la niña de aquí ahora». Pero Sofía estaba paralizada. El trauma de su pasado la había alcanzado y estaba congelada por el terror, con los ojos desorbitados fijos en la pared de fuego que avanzaba, su mente atrapada entre el horror presente y el recuerdo de la tragedia que le robó a sus padres. Para Mateo el mundo se redujo a aquel instante. La elección no era entre el rancho y la seguridad, era entre obedecer a la lógica y seguir la llamada de su corazón. Su decisión fue instantánea, primitiva. Empujó a Sofía a los brazos de Elena, su voz un rugido por encima del estruendo del fuego. «Llévala lejos de aquí». Antes de que pudieran protestar, se dio la vuelta y corrió en dirección opuesta, hacia el peligro, hacia el establo en llamas donde el potrillo estaba atrapado. Ya no era el hombre de ciudad, el heredero calculador. Era un padre protegiendo el mundo de su hija. Las llamas besaban su ropa, el humo desgarraba sus pulmones, pero no se detuvo. La imagen de Sofía cuidando de aquel animal era lo único en su mente. Al derribar la puerta del establo estaba derribando la última puerta de su antiguo yo, demostrando con su cuerpo, y no con palabras, que la denuncia era una mentira. Dentro del infierno de humo y pánico, Mateo luchó por liberar al aterrorizado potrillo. El calor era insoportable, cada segundo una eternidad. Al empujar al animal hacia afuera se dio cuenta, con un horror helado, de que Sofía ya no estaba con Elena. Movida por un pánico irracional, había corrido de vuelta hacia él, hacia el fuego. La encontró caída cerca de la entrada, ya desvaneciéndose por el humo. Sin pensarlo, la levantó en brazos. Su ropa cara estaba quemada, su rostro manchado de hollín, pero sus brazos eran la fortaleza más segura del mundo. Emergió de las llamas, una figura casi mítica contra el fondo apocalíptico, y cayó de rodillas frente a los trabajadores sociales, sosteniendo el tesoro que casi había perdido. La señora Méndez y su colega corrieron hacia él, sus rostros una mezcla de conmoción y admiración, el profesionalismo olvidado. Sofía tosió, el aire puro llenando sus pulmones, y miró el rostro del hombre que la había salvado. Con voz débil, pero perfectamente clara, las palabras que él nunca esperó oír
salieron de mis labios. Sus labios. Me salvaste, susurró, tocando su rostro sucio. Eres como mi papá. Las lágrimas que Mateo no sabía que poseía finalmente brotaron, mezclándose con el hollín. La apretó contra su pecho y respondió con la verdad más profunda que jamás había conocido. «Ahora yo soy tu padre, Sofía», dijo él con la voz entrecortada, «y siempre, siempre te salvaré». Atestiguado por todos, el vínculo fue sellado. La ley se inclinó ante el amor. La lluvia llegó como una bendición inesperada, un diluvio que cayó sobre la tierra ennegrecida para apagar las últimas brasas del incendio y lavar el hollín del aire. En el silencioso epílogo, mientras los hombres exhaustos se aseguraban de que el peligro había pasado, la señora Méndez se acercó a Mateo. Su expresión, antes una máscara de escepticismo profesional, estaba ahora desarmada, teñida de un profundo respeto. La denuncia hablaba de un tutor negligente, movido por la codicia, dijo, su voz sorprendentemente suave. Pero lo que vi hoy fue a un padre. Nuestro informe reflejará eso. La niña tiene un hogar. Con un asentimiento de cabeza, ella y su compañero se marcharon, dejando atrás no un veredicto legal, sino una confirmación humana. En el porche, envueltos en mantas, Mateo y Sofía observaban el vapor subir de la tierra mojada, el trauma compartido, cimentando los cimientos de su nueva familia. La justicia, a veces, sigue el camino del humo. La investigación sobre el origen del incendio fue rápida y concluyente. Uno de los capataces, de don Ramiro, un joven atormentado por la culpa al presenciar el acto heroico de Mateo y el terror en los ojos de Sofía, lo confesó todo. Detalló cómo Ramiro le ordenó iniciar el fuego, creyendo que la tragedia forzaría la intervención del servicio social y la retirada de la niña, invalidando el testamento. La confesión, sumada a las pruebas del sabotaje anterior del arroyo, pintó un cuadro irrefutable de la crueldad y ambición de Ramiro. Su caída fue tan espectacular como su arrogancia. Expulsado de la comunidad que antes dominaba, perdió sus tierras y su honor. Una resolución satisfactoria que trajo una paz duradera y una sensación de seguridad al rancho. Lejos del polvo y del drama, en el silencio de su apartamento en la ciudad, Mateo selló su transformación. El espacio, antes el ápice de sus ambiciones, ahora parecía estéril y sin vida. Un mausoleo de un hombre que ya no era. Con una serena determinación, empaquetó los restos de su antigua identidad, no para una mudanza, sino para un regreso. En una videollamada oficializó la venta de su empresa y de todas sus propiedades urbanas, liquidando su pasado. Cada firma digital era un paso más lejos del ejecutivo cínico y un paso más cerca del hombre que la tierra y una niña silenciosa le enseñaron a ser. Ya no huía de sus raíces, estaba invirtiendo todo lo que tenía para hundirlas más profundamente. La redefinición de su familia se formalizó en el mismo bufete de abogados donde comenzó su viaje. Pero esta vez, el ambiente no era de tensión, sino de celebración silenciosa. Sofía estaba a su lado, no como una cláusula contractual, sino como su hija, sosteniendo su mano con una confianza que llenaba la habitación. La firma de los papeles de adopción fue una mera formalidad para un vínculo forjado en el fuego y el afecto. De vuelta en el rancho, para celebrar, Mateo la llevó al antiguo granero de su padre. Allí le entregó un pequeño caballo de madera, tallado con las mismas marcas de navaja que recordaba de 1900. Su infancia. Al pasarle el legado de su padre, no estaba transfiriendo propiedad, sino un ciclo de amor redescubierto y finalmente comprendido. En los meses que siguieron, el rancho floreció. El pastizal quemado, fertilizado por las cenizas, brotó con un verde más fuerte y vibrante que antes, una metáfora de sus propias vidas. Mateo, ahora un líder respetado, guiaba a sus hombres con una humildad y sabiduría que se ganó la lealtad de todos. Él y Sofía crearon una rutina de complicidad y cariño, donde las palabras a menudo eran innecesarias. Las tardes terminaban con una cabalgata hasta la cima de la colina más alta, un ritual sagrado. Desde allí veían la puesta de sol, pintando el cielo con colores de fuego y esperanza. Observando el vasto horizonte,
finalmente entendió lo que su padre siempre supo. La verdadera riqueza no era lo que la tierra valía, sino lo que podía enseñarte sobre el amor. 5 años después, el rancho era un símbolo de prosperidad y renovación. Mateo, con el rostro surcado por el sol y las manos callosas por el trabajo, se había convertido en la imagen del padre al que un día resintió, pero con una paz en los ojos que el viejo nunca conoció. Sofía, ahora una adolescente de sonrisa fácil y mirada segura, se movía por la propiedad con la gracia de quien pertenece a ese suelo. En una tarde dorada, Mateo la observó desde lejos. Estaba en el establo, enseñando pacientemente a un niño huérfano del pueblo a cuidar de un potrillo, usando las mismas palabras, susurradas y los mismos gestos amables que un día lo cautivaron. El ciclo se completaba, no con dolor, sino con generosidad. Se acercó y juntos, padre e hija, comenzaron a reparar una cerca, sus manos trabajando al unísono. Comprendió por fin que la herencia no era la tierra, sino la oportunidad de sembrar en ella una familia. ¿Qué piensas de la decisión del padre de Mateo de imponer una condición tan drástica en el testamento? ¿Fue un acto de crueldad o la única forma de salvar a su hijo? Deja tu teoría en los comentarios. Si crees que toda familia puede ser reconstruida, sin importar cuán rota esté, dale me gusta a este video y suscríbete al canal para más historias emocionantes como esta.